buenas noches, mis queridos hermanos, querida audiencia de este su canal, La Voz de María. Padre Silvio le acompaña en este su programa, La Vida en Cristo. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, muy buenas noches nos de Dios. Hoy me acompaña mi hermana Mireya de Italia. Ha venido porque antes de ayer murió nuestro papá, murió nuestro padre. Y entonces viajó ayer, ya mi papá estaba sepultado y bueno, le pedí a ella que me acompañara en este programa, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a hablar algunos temas, no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que vamos a hablar, pero sí desde el principio y a partir de lo que hemos vivido en estos días con la muerte de nuestro papá. Pues yo he reflexionado algunas cosas y lo hemos hablado en familia. Primeramente, el lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje de cuando se muere una persona, ¿verdad? Que la gente habla de pérdida. Usted ha tenido una gran pérdida, dice la gente. Y yo entiendo una cosa. Primeramente, dice San Pablo, no se aflijan como la gente sin esperanza. Cuando se te muere alguien, no te aflija como la gente sin esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué la gente habla de pérdida si en Dios todo es ganancia? Dios, todo lo que somos y tenemos, incluso nuestro papá, nuestra mamá, nuestra familia, es gracia de Dios, gratuidad de Dios. Y como decía el Job, Dios que me lo dio, Dios me lo quitó. Mire ya, vamos a entrar en tema. ¿Qué tú, sobre y te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu tristeza? Hay una realidad. Mi papá murió antes de ayer. Yo decía, yo estoy mentalizado, no sé si estoy preparado. Pero cuando me dieron la noticia, yo estaba fuera del país, que mi papá había muerto, no sentí tristeza. Ayer sepultando a mi papá, yo tenía una alegría, una felicidad, algo grande, algo de Dios. ¿Qué tú dices y qué podemos nosotros sugerir a partir bíblico de la enseñanza de Jesucristo para nosotros de la iglesia cuando se nos va un ser querido? Bueno, para mí, buenas noches antes que todo. Para mí, yo estoy viviendo una experiencia, es nueva porque es la primera vez que en nuestra familia sucede un luto y es una experiencia, de una parte, no se puede discutir el hecho del dolor. No se puede discutir el hecho del dolor porque, por ejemplo, cuando termina el programa, que yo llegué a mi casa, que no encuentre a mi papá, es un dolor. De la otra parte, yo estoy viviendo esta situación serena, tranquila, como decía Padre Silvio, una paz, porque estamos hablando primeramente de una persona que era mi papá, que vivió una vida bonita. Mi papá vivió una vida bonita, simple, pero llena de significado. Y se parte de una cosa, somos cristianos. Y hay una diferencia enorme de ser cristiano y no ser cristiano. Y la muerte, dentro lo que cabe, dentro lo que somos cristianos, yo pienso, que no es que yo pienso que es así, que es un camino que hacemos, como usted dice, con la esperanza de que un día yo voy a encontrar, ya aquí experimento la presencia de Dios en la iglesia, que era una cosa que yo amaba de mi papá, Padre Silvio. Mi papá era cristiano en la iglesia, con la iglesia
y un amante de la Virgen María que nos transmitió a nosotros eso. Entonces, una experiencia nueva pero llena de significado. Yo pienso y estoy segura que mi papá está ahora gozando la presencia de un Jesús que ya lo vivió en tanto modo aquí. Es como se cae, mi papá vivió ese ser cristiano, esa presencia de, como me decía él, de un Jesús que ama, de un Dios que es Padre, que te abraza, y del Espíritu Santo que es amor. Y mientras nosotros estamos en el mundo, experimentamos la presencia, pero como decía alguien, cerrar los ojos y abrirlo cuando se cae un telo, que de la otra parte encontrar Jesús vivo, en la presencia, yo pienso que es el máximo. Y yo estoy experimentando en este momento, en esta situación, la certeza, la seguridad de que mi papá está en el paraíso, Padre. En el paraíso, en el paraíso, sí. Y entonces, el padre Junior Muñoz hizo una misa hoy y él decía algo muy interesante, que la fe te da herramientas que son para usarlo en momentos específicos y específicamente cuando viene la muerte. Santa Teresita cuenta en su libro que se llama Historia de un alma que cuando ella solamente tenía 3 años, ya con 3 años, tenía una intuición de lo que era el cielo, de lo que era la vida eterna, que un día ella abrazó a su mamá y le dice, mami, yo te amo tanto, 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 que yo quiero que te mueras. Cuando la mamá oye esa expresión le dice, pero hija, ¿qué amor es ese? ¿Por qué si tú me amas tú quieres que yo me muera? Y la hijita le decía, bueno, es que yo quiero que tú seas feliz. Y la felicidad que yo quiero para ti es tan grande que no está en esta tierra, está en el cielo. Y para llegar allá tienes que morirte. Y cuenta ella misma que parece que Dios le tomó la palabra. Y un año después, cuando ella solamente tenía 4 años, la mamá murió. Dice, me dolió la separación del ser que más amé en la tierra, que era mi mamá. Pero mucho más grande la alegría, mucho más grande la felicidad de saber que mi mamá estaba en ese lugar donde solo hay paz y alegría y felicidad sin fin. Es decir, sintió un poquito de dolor, pero por encima de todo, la alegría y la felicidad de que su mamá ya no sufría más, sino que era un gozo eterno. Entonces, yo he experimentado que no lo había meditado. Ahora sí, cuando una gente, ay, que una gran pérdida, que yo perdí a fulano, que perdí a mi mamá. ¿Cuánto dimos nosotros por nuestro papá? ¿Cuánto dimos nosotros por nuestra mamá? ¿Cuánto dimos nosotros por nuestros hijos? ¿Cuánto dimos por nuestros seres queridos? Todo es gratitud, todo es gracia de Dios, todo es don de Dios. Es decir, todo lo que somos y tenemos, Dios nos lo ha dado. Y entonces, uno que, por ejemplo, en casi 25 años que yo tengo de sacerdote, uno se pregunta cuántos funerales yo he asistido, ¿verdad? Desde gente de 100 y pico de años que ha muerto, desde gente que ha muerto en accidente. A mí me ha tocado 3 ataúdes, uno al lado de otro, de accidente de vehículo, de gente que se han suicidado, que se han ahorcado, que se han quitado la vida, de gente que han muerto en su cama, de gente que lo han matado, de gente viejita, de gente jóvenes. A mí me tocó, me acuerdo, una niña de 6 días en la funeraria Blandino en la capital. Y recuerdo que cuando fui, los papás me llamaron, era única hija, una niñita de 6 días, y entonces ella había amanecido en un freezer y era en un blocecito de hielo. Y eso a mí como que me dio un sentimiento. Nunca me había sentido una cosa así en muchos funerales que había hecho. Y yo, bueno, yo tenía cosas que hacer ese día, pero dejé todo ya para acompañar a los padres. Y yo recuerdo, creo en el cementerio Puerta del Cielo, cuando el ataúd iba bajando, ¿verdad?, a la tierra.
eso a mí me dio un sentimiento, pero no solo un sentimiento como de emociones, sino que me dio mucha herramienta para uno meditar lo que es la muerte, ¿verdad? Lo que es la vida frágil, la muerte que no tiene edad, ¿verdad? Entonces, y yo decía, bueno, cuando se me muera un ser querido, ¿cómo será eso? Yo he consolado a tanta gente, ¿verdad? Tanta gente yo he consolado, y entonces yo decía, bueno, vamos a ver cuando me toque. Pues cuando me dijeron que se murió papá, para mí eso fue como si me hubiesen dicho que estaba vivo. Es decir, y me sucedió un caso, yendo yo camino al aeropuerto a las 7 de la mañana, llama una señora, y entonces ella viene con una pena, con un dolor, y yo me puse a hablar con ella, pues yo me reí, y bueno, me reí mucho, y le dice ella después a la hermana, ¿tú te diste cuenta que los nervios le cogieron al padre Silvio con reírse? Dice, él está como medio loco, ¿verdad? Pero resulta que la misma risa la sentí cuando llegué a mi casa, la sentí cuando vi a mi papá en el ataúd, la viví ayer allá que hicimos 2 horas de cántico, de oraciones, después la misa bonita por mi papá. Y bueno, me reí todo el tiempo. Y todavía a veces la gente dice, es que usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Cuando la gente no esté y usted le vendrá la tristeza, pero lo que sí yo siento es una cosa, cuando uno siente esa certeza de que ese ser querido que tú estás despidiendo está en el reino de los cielos, no importa que sea tu papá, que sea tu mamá. La paz que Dios da, la certeza de la vida eterna, es una cosa por encima de de todo sentimiento. Y además que yo, cada persona, he contestado mensajes, tantas llamadas, tantas cosas, he procurado contestarlas todas, pero hay mensajes porque han sido demasiados. La cuestión es que a todo aquel que me habla, ay, lo acompaño en esa gran pérdida. Y yo le dije, no, yo no he perdido nada. En Dios todo es ganancia. Y sobre todo que hay una experiencia de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga murió teniendo 23 años, 24 años. Era seminarista jesuita. Y él murió cuando adquirió un virus atendiendo en una época que había como una epidemia. Y entonces su mamá, cuando él estaba para morir, como le reprochaba, mira mi hijo, tú escoges el camino de Dios, y sin embargo mira cómo termina. Y la mamá lloraba y él le decía, mamá, si tú me amas, alégrate conmigo, porque yo estoy feliz. Y tú también debes estar feliz. Le dijo, ¿tú sabes por qué? Porque si Dios me permitió que yo te amara en esta tierra, Dios no me lo impedirá desde el cielo. Eso, yo he meditado mucho eso. Si Dios, dice él, me permitió que tú que eres mi madre, yo te amara a ti, mi madre, si me permitió Dios que te amara aquí en la tierra, ¿por qué me lo va a impedir desde el cielo? Es decir, y yo medito que desde el cielo cerca de Dios, él tenía mucho más amor, ¿verdad? Mucho más amor que dar a su madre que el poquito que le podía dar desde la tierra. Bueno, la cuestión que yo le digo una cosa, hasta yo me sorprendo, ¿verdad? Frente a la muerte de mi papá, yo, bueno, sería cruel decir lo que voy a decir, pero en sinceridad, no he botado una lágrima. Y usted me puede decir, usted no quería a su papá. Pues yo sí quería a mi papá, porque yo, estando aquí en La Vega, yo viajaba todos los días 1 hora para llegar a mi casa y 1 hora para volver a la parroquia. Todos los días yo iba a mi casa a ver a mi papá, a estar con mi papá. Y entonces, como que siento la necesidad de hablar cuando se nos va un ser que queremos, un ser que amamos, y sobre todo un ser que usted sabe que va a partir al encuentro de Dios. Está la experiencia también de Santa Rita de Casia. Sí. Santa Rita de Casia, estoy contando experiencia, ¿verdad?, de los santos que nos ilumina su vida. Santa Rita de Casia tenía un hombre que era un pagano, un hombre que no creía en nada. Y un hombre que la maltrataba, pero ella entendía que las oraciones de ella podían llegar a Dios para que el hombre se convirtiera. ¿Y qué pasó? Que al final el hombre se arrepintió, el hombre se convirtió.
Y ella le daba tanta gracia a Dios, pero un enemigo que él había tenido, ¿verdad? Cuando era pagano, un día lo mató, ¿verdad? Y entonces, pero ella le dio tanta gracia a Dios en medio del velorio, ¿verdad? En medio del velorio de un hombre que murió violentamente. ¿De qué ella le daba gracia a Dios? Que murió en estado de gracia, murió convertido, murió creyendo en Dios. Pero ¿qué pasa? Que sus dos hijos ahí prometieron vengarse, ¿verdad? Matar a aquellos que mataron a su papá. Y entonces oigan la oración de Santa Rita. Señor, que mis hijos se mueran antes que sus manos se manchen con sangre. Señor, que mis hijos mueran, que suceda lo que sea, pero que mis hijos no se manchen con sangre. Y curiosamente los dos hijos murieron. Murieron sus dos hijos antes que ellos cumplieran esa promesa. Y ella, en medio del velorio de los dos, le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no consiguieron llegar a ese pecado de homicidio, a ese pecado de matar. Y tal experiencia también, ¿cuántas experiencias? San Francisco de Asís, que muriendo decía, ¿verdad? Que cuando veía a sus compañeros de comunidad llorando y tristes, pero alégrense conmigo, mis hijos, alégrense conmigo. Esta muerte me permitirá llegar a Dios. Y decía él, a ella muriendo, arráncame, Señor, de este valle de tristeza y llévame al valle de la verdadera felicidad. Arráncame de este valle de tristeza y llévame al valle de la verdadera felicidad. Es decir, el concepto de la muerte, por ejemplo, que dice San Ambrosio, ¿qué es la muerte? La muerte es el medio que Dios ha escogido para librarnos a nosotros de una eternidad de sufrimiento en este mundo, para llevarnos a esa dimensión de gozo y felicidad. Es decir, para San Ambrosio, la muerte no es que todo se acabó y que vino la desgracia y acabó con todo, ¿verdad? Sino que la muerte, dice, es el medio que Dios estableció. Para San Ambrosio, la muerte, ¿qué es? Una bendición. ¿Por qué? Porque a través de la muerte llegamos a esa dimensión de gozo, de felicidad y de alegría que Dios nos ha concedido. Mire, ya te voy a preguntar sobre algo. Hice un comentario una vez a partir de un término que tú utilizaste y que yo quiero que tú lo expliques un poquito. Lo que es el celo de Jesús por María, el celo de Jesús por su madre. Mirando a la cámara, háblanos de eso. Primeramente yo tengo que decir que yo sufro se puede decir, de una patología que se llama cuando usted tiene el problema que no se contenta de la vida, ¿cómo que se dice en español? Crisis existenciales, padre. Una crisis existencial. Yo sufro de lo que se llama crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial? Crisis existencial es cuando a un cierto momento de la vida tú te cuestionas y todo uno lo se cuestiona. da cuenta que la vida te da solo momentos. Ok. Era el primer año de liceo mío cuando era mi primera experiencia de grande. Y por todo el año usted estudia pensando que el día cuando usted va a buscar el resultado de un año, ¿qué usted va a experimentar ese día? Cuando yo fui, que toda mi materia, yo superé todo, fue con grande tristeza que la alegría me duró un minuto solo. Es decir, tú pasaste con buenas notas. Ajá. Y toda esa expectativa de este año, cuando recibiste las notas, la alegría te duró un momento. Me duró un momento, entonces llega lo que se llama la crisis existencial. Tú te das cuenta que la vida lo que te da son momentos. Okay. Ahora, tú haces renuncia, haces sacrificio para obtener algo de la vida. Una vez que tú lo tienes, el resultado es eso. La alegría es poca, de todo lo que tú consigues en la tierra. Ajá. Entonces, por ahí comencé yo por un camino muy difícil, que cierro la paréntesis porque yo pienso que no. En el 2001 yo comencé lo que se llama un camino de conversión, cuando el Señor un día se presenta
aunque si tú eres católico, cristiano, porque aunque en esta situación que nosotros estamos viviendo, vemos, Padre, como la ligereza de nosotros en ser cristianos, como usted decía, te acompaño tus sentimientos, la pérdida, más como. Si yo soy cristiano, yo pienso que no son términos que yo tengo que usar, pues soy cristiano. La vida de un cristiano es vivir Jesús, un camino. Y como dice Jesús, que tanto en vida o en muerte somos del Señor. Exactamente. Y entonces, si tú viste que tu papá vivió en vida con Cristo, tienes la certeza de que en muerte también está con Cristo. Entonces en el 2001 yo comienzo, yo por la mañana hago 1 hora de oración. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son dedicadas a Jesús. Y los sábados yo hago el rosario de la Inmaculada Concepción. Bueno, pero hace el rosario todos los días. Sí, hago el rosario todos los días, pero ese en particular lo hago en 1 hora. Okay. Eso lo hago hincada en 1 hora y los otros días dedicados a Jesús. Yo hacía el viernes a pan y agua. Y el sábado, cuando yo me levantaba, me sentía un poquito floja. Ese día yo me voy a levantar a hacer el rosario, pero pienso una cosa y digo, voy a durar por lo menos 10 minutos más acostada. Tanto, yo pensé, tanto hoy es el rosario de la Virgen, como disminuyendo la presencia de María. Es decir, a Jesús le dedico 1 hora y a María, le voy a dedicar 50. 50 minutos. 50 minutos. Sí, Padre, verdaderamente se lo digo. Yo pensé, tanto, hoy es el día del rosario a María. 15 minutos, 10 minutos más en la cama yo puedo estar acostada. Y me quedo acostada solo, Padre Silvio. Es la única experiencia que yo he vivido así. No es que yo veo, que yo siento, no. Mi fe es una cosa de oración y de sentir, que tengo que, bueno, no siento nada, solamente es decir, no es una fe de ver cosas. De ver, no. Que Dios me presentó, que Dios me dijo. No, eso yo quiero aclararlo. Solo, Padre, que cuando yo me acuesto para dormir esos 15 minutos, oigo una voz que me dice, mira ella. Padre, pero yo me encontré sentada en el baño, porque yo hago mis oraciones en el baño a las 6 de la mañana. Desde 2001 yo hago la oración del corazón, se llama. Padre, yo me encontré sentada en la silla donde yo comenzaba mi oración. Y yo dije, ¿y qué fue lo que pasó? Con una sensación tan extraña. Oh, santo cielo, yo dije, Jesús, caí en cada Jesús, perdóname por la falta verso tu madre. Verdaderamente. Es del 2001, porque yo me confieso, el primer sábado del mes, yo me confieso. Y cada 15 días yo me confieso, pero el primer sábado del mes. Y el primer pecado que yo confieso a Jesús, Jesús, te pido perdón por la falta hacia tu madre. Porque esa fue una experiencia tan fuerte para mí, pero tan fuerte. Ok, tú entiendes. Yo experimenté los celos. Ok, ¿tú experimentaste? Los celos de Jesús por su madre en ese momento, porque fue después, cuando yo caí hincada, que me di cuenta que yo había ofendido la madre de Dios. Y ahora experimenté propio en mi piel los celos de Jesús por su mamá. Jesús es celoso de su mamá, de padre. Su madre. Que sí, celoso, Padre. Cuando tú determinaste, bueno, voy a quedarme en cama y como es la Santísima Virgen María, le dedicaré menos tiempo. Menos tiempo, sí. ¿Tú entiendes que Jesús reaccionó? No fue que yo lo entendí, no, Padre. Esa voz tan fuerte de reproche, porque no fue... Una voz de reproche, tú entendiste. Cáspita. Bueno, mi hermana vive en Italia y tiene ese tono, ¿verdad? Hay palabras, tiene 30 años en Italia. Sí, yo tengo 30 años en Italia. Es decir, si estuviéramos hablando en italiana fuera más fácil para ti. Sí, fuera más fácil porque yo soy casada
con un muchacho de los Sri Lanka y hablamos el italiano. Él no habla español, esta no habla srilanqueño, hablan en italiano. ¿Cierto? Hablamos en italiano y para mí es un poquito difícil hablar el español. Ok, Ajá. ¿tú sabes qué decía San Bernardo? San Bernardo un día amaba mucho la Santísima Virgen María. Oh, sí. Experiencia de santos. Resulta que un día siente una cosa tan grande por la Virgen, un amor tan grande por la Virgen, que fue al sagrario y se arrodilla y le dice: ay Señor, este amor por tu madre es una cosa tan grande, tan grande, tan grande, que me preocupa. Es decir, me preocupa desplazar el amor que debiera tenerte a ti hacia la Santísima Virgen María. Y San Bernardo oyó esa voz que le dijo: no te preocupes, por más que tú ames mi madre, nunca será suficiente. Por más que tú ames mi madre, nunca será suficiente. De tal manera que incluso entre nosotros los católicos, ¿verdad? Por la influencia de los no católicos, pudiéramos nosotros confundirnos, creer que amar a la Santísima Virgen María mucho es como un desliz, ¿verdad?, de nuestra vida de fe. ¿Qué tú entiendes? Que sí, que es así. ¿Qué es cómo? Que es así, que sin María, un cristiano que no ama a María, es como si usted va para San Francisco y coge Paraguay primero. Porque María, como dice, es la puerta del cielo, es la madre de Dios y es el camino más cerca para llegar a Jesús. Por ejemplo, en la... Hacia la cámara. Por ejemplo, en la boda de Cana. Ajá, en la boda de Caná. Que María le dice a Jesús: no tienen vino. Ajá. ¿Qué le dice María a los sirvientes? A los sirvientes. Aunque si Jesús da a entender que no tiene como que no quiere complacer la madre de convertir, de resolver la situación. Pero ¿qué hace María, Padre Silvio? Que le dice a ellos: hagan lo que Él les diga. Lo que Él les diga. María es cierta 1000 por 1000, que al final Jesús va a hacer lo que hay que hacer, porque ella se lo pide. O sea, ¿qué hijo no obedece a su madre cuando es para ayudar a otros? Y aquí estamos hablando de Jesús. O sea, que sin María no se puede llegar a Jesús, Padre. Tú sabes que hay un libro de San Luis María Gruñón de Montfort, San Luis María de Montfort, que se llama La Vera Devoción. El Tratado de la Vera Devoción. De la verdadera devoción. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Dice, resulta que lo santo, es decir, la dimensión de santidad que hay en el cielo y la dimensión de pecado que hay en la tierra, era imposible una unidad o una unión. Es decir, porque lo pecaminoso y lo santo, entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la Santísima Virgen María, que la Santísima Virgen María de alguna manera, o en realidad es una creación de Dios, es decir, la Virgen María nace, pero Dios la preserva del pecado original. Y lo explica esto, tanto santo, ¿verdad? Dice San Juan Damasceno. San Juan Damasceno explica, dice, siendo Dios, que Dios todo lo puede, que se oponía en algo, que Dios iba a enviar a su Hijo a la tierra, y siendo su Hijo santo, el Mesías venido de Dios, aquel por el cual todas las cosas llegaron a ser realidad, decía, Dios quería, y era natural que Dios lo quisiera así, que su Hijo se engendrara en un vientre sano, es decir, un ser humano, una mujer que no heredara el pecado original. Entonces, Dios lo quería, Dios lo podía hacer, porque para Dios nada es imposible. Entonces no se puede uno como
volver loco pensando cómo fue eso. Y entonces dice el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿qué es María? María es un puente que Dios establece entre lo divino y lo humano. ¿Para qué? Para hacernos llegar a nosotros al Salvador, al Mesías, ¿verdad? Es decir, miremos nosotros una cosa. El Jesús que nosotros predicamos, el Jesús que predica la Iglesia Católica, es el Jesús hijo de Dios Padre, pero también hijo de ¿quién? De la Santísima Virgen María. Oigan bien, el Jesús que nosotros predicamos, ese Jesús histórico, el Jesús bíblico, Jesús es hijo de Dios Padre, pero hijo también de la Santísima Virgen María. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su eterna sabiduría quiso, ¿verdad? Dios que es sabio, y uno no puede como oponerse a la sabiduría de Dios. Dios en su infinita sabiduría quiso hacer llegar a nosotros la salvación, que es Jesucristo, la salvación de Jesucristo, a través de la Santísima Virgen María. Entonces, si Dios lo quiso así, ¿por qué nosotros ponernos? Es decir, mucha gente está predicando a un Jesús que es solo hijo de Dios Padre y no es hijo de la Santísima Virgen María. Cuando Dios Padre quiso poner a María como madre y como instrumento a través del cual nos llegara la salvación a nosotros, ¿qué hace mucha gente con Biblia en mano? Empujar a María, como quítate de ahí que tú no cabes. Dios la pone porque era necesaria la Santísima Virgen María. ¿Por qué era necesaria? Como puente. ¿Por qué es puente? Porque María comparte con lo divino el hecho de que no tiene pecado. Es decir, ¿por qué sabemos que María no tiene pecado? Porque María, dijo el ángel, tú eres llena de gracia. Es decir, incluso dice el ángel, otra cosa, el Señor está contigo. Como era María una digna morada sin pecado, a través de ese instrumento de Dios, que es la Santísima Virgen María, nos llegó la salvación a nosotros. Es decir, María comparte con lo divino el hecho de no tener pecado y comparte con la dimensión humana que es humana y es criatura. Y entonces, dice San Luis María de Montfort, no hay posibilidad de llegar a Dios sin María. ¿Por qué? Porque como es el puente que Dios tiende, no hay manera que tú te saltes el puente. Es decir, yo voy para Villa Tapia y entonces el río está hondo y ahí está el puente Camus. Y yo digo, no, el puente Camus no. A mí no me interesa el puente Camus. Yo voy a dar un brinco. Por grande que sea el brinco que tú des, tú no vas a llegar a la otra orilla. Te va a caer dentro del río si el río lleva mucha agua. Así es María. María es un puente. Un puente utilizado por Dios Padre. Es decir, ¿por qué? Porque a través de ese puente, Él nos hace llegar a nosotros la salvación. ¿Qué queremos nosotros, los no católicos? Quitar ese puente para dar el brinco y llevar a Dios. ¿Verdad? Como, oye, como la ignorancia o la falta de conocimiento bíblico de mucha gente. Para yo hablarle a María, mejor le hablo a Jesús. Ajá. Pero si Dios en su sabiduría quiso que el canal o el medio o el puente fuera María, entonces yo digo, no, María no, quítate de ahí. Por eso meditaba alguien una cosa interesante que decía, Dios es católico. ¿Por qué Dios es católico? Porque cuando Herodes quiere matar al niño, Dios le dice a María, Dios le dice a José en sueño a través del ángel, José, toma al niño y a su madre y llévatelo a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y una vez que Herodes muere, se le aparece otra vez en sueño el ángel a José y le dice, mira José, toma al niño y a su madre y vete ya porque los que querían matar al niño murieron ya. Es decir, a Dios le interesaba tanto el niño como su madre. Si Dios no hubiese sido católico, ¿qué sucede? Que Dios le dice en sueño a José, le dice, mira José, tome el niño y llévatelo a Egipto. Y le pregunta a José, pero Señor, ¿y con María qué hacemos? No,
A mí no me interesa María. A mí lo que me interesa es Jesús. ¿Verdad? Como mucha gente, lo que me interesa es Jesús. Y en Egipto, mira a José, toma al niño y a su madre y vete que los que querían matar al niño ya ha muerto. Si Dios no hubiese sido católico, le pregunta a José, ¿y qué vamos a hacer con María? A mí no me importa María. ¿Cuánta gente? A mí no me importa María. Por eso, hermanas y hermanos, no seamos brutos. Si Dios establece un medio, es decir, uno quiere dar el brinco, ¿verdad? Pensemos nosotros el caso de Moisés. ¿Quién libera al pueblo de Israel? Lo liberamos Dios. ¿Pero a través de quién? De Moisés. No. A mí no me interesa Moisés. A mí lo que me interesa es Dios. Pero cuando el pueblo quería decirle algo a Dios, ¿a quién se lo decía? A Moisés. Cuando Dios quiere comunicarse con el pueblo, ¿a quién se lo dice? A Moisés. Cuando Dios quiere darle la tabla de la ley al pueblo, los mandamientos, ¿a quién se lo da en el monte? A Moisés, después de orar 40 días. Pero entonces, no. A mí Moisés no me interesa. Vamos a echar a Moisés a un lado y yo me voy derechito con Dios. En este caso, ¿verdad? Como Dios quiso darnos la salvación a través de Jesús, a través de María, ¿cómo se llega a Dios? Si no es también a través de eso. Es decir, en la patrística, ¿verdad? Y los santos padres y la tradición de la iglesia, es una cosa clara, pero es una cosa clara que no es un invento de un sacerdote, no es un invento de un obispo, no es un invento del papa, no es un invento de la iglesia. Es una cuestión bíblica. ¿A través de quién nos llega a nosotros Jesús? Que es el Salvador, que es el Mesías. Nos llega a través de María. Por eso, Padre Silvio, antes que usted diga, hay una frase muy bonita también que dice el Montfort, que dice, tú que tuviste entre tu vientre lo que el cielo no puede contener. Oh, sí. No, volviendo a mi papá, quiero decir una cosa. Mi papá era un amante de la Virgen, Padre Silvio, usted lo sabe. Porque el rosario, mi papá se ponía su camisa, un bolsillo aquí y siempre su rosario, Padre Silvio. Y aún la mente se le fue. Y exactamente. Y aún mi papá, hay dos cosas que mi papá, aún sufriendo de este problema que perdió, no reconocía a ninguno de sus hijos. Pero el amor por mi mamá y el amor por el rosario, Padre Silvio, la fe de mi papá. Y yo pienso que al final esta tranquilidad, esta serenidad que tenemos nosotros, mi mamá, mis otros hermanos, que estamos viviendo este momento, decimos de luto porque mi papá está en Jesús, en Jesús. Yo pienso y estoy segura que esta tranquilidad nos viene a nosotros del modo de cómo vivió papá su vida, Padre Silvio. Sí. Y hay una cosa, Mireya, y hay una cosa, bueno, lo voy a decir aquí, que todo el mundo llega y se le tira, quiere tirársele encima a uno como a llorar. Sí, y uno no está para... Y uno no está para llorar. Dice mamá, pero miren qué problema. Ahora todo el mundo quiere que uno llore, exactamente. Entonces, se sube mamá ella en la capilla donde estaban velando a papá, se sube en el altar para decirle, Antigua, la acompaño en sentimiento así. No, la gente llegaba y se le colgaba del cuello, ¿verdad? Y bueno, todo el mundo quiere ese sentimiento, pero la cuestión es, mamá decía algo ayer, decía mi mamá algo ayer, y eso me caló, lo pienso y lo digo. Nosotros nos damos cuenta cuando usted va a una casa y la mamá no está. O cuando usted va a una casa y no hay una mujer, ¿verdad? Usted entra a la habitación y usted encuentra esa cama hecha un desastre. Usted va a la cocina, lo mismo. Usted va al baño, un desastre. Es decir, donde no hay una madre, todo anda, como decimos los dominicanos, manga por hombro, hecho un desorden, ¿verdad? Y decía mamá, lo mismo pasa. Y mamá lo dice no de cabeza, no es porque le venga la idea, sino por lo que uno ve. Cuando hay un hogar católico
que la familia se une en torno al rosario, ese rosario llevado por la mamá, llevado por el papá. Cuando junto esa familia va a la iglesia, cuando juntos leen la palabra de Dios, juntos ven el canal de la voz de María, cuando desaparece el amor a la Santísima Virgen María y solamente se menciona a Jesús, usted ve un desastre en esa familia, un desacierto, y viene como la arrabalización de la propia familia. Decía, antes que usted diga, decía un sacerdote, ¿qué es la oración del corazón? La oración del corazón es la oración que comienza después de la oración. Y yo eso lo vi y lo veo en mi mamá y en mi papá. Espérate, la oración. La oración del corazón. Ajá. Porque al final, ¿qué es la oración del corazón? La oración del corazón es a tú per tú con Jesús. Ok. La oración que yo le decía que yo hago todos los días por la mañana. La oración del corazón es a tú per tú con Jesús, Padre Silvio. Es la oración que comienza después de la oración. Mi mamá y mi papá nos crecieron a nosotros en la oración, hecho vida. Porque si yo, hablemos 2 minutos, por ejemplo, de mi papá. ¿Quién era mi papá? Un simple agricultor. Pero ¿cuáles eran las cosas bonitas que yo amaba de mi papá? Mi papá tenía el senso del agradecimiento. Papá me decía a mí, yo me río solo por lo que Dios hace y lo que has hecho en nuestra vida. Papá tenía el senso de la caridad. Pero el senso de la caridad, el dar, el mismo Jesús dice, un vaso de agua que le den a uno de los pequeños, tendrá su recompensa en el cielo. Mi papá iba más allá del dar. Mi papá me decía siempre, yo le preguntaba, ¿pero cómo te hace? Porque mi papá era un experto en dar consejo. Cuando él veía que alguien hacía algo, mi papá se atrevía e iba a hablar. Y el otro le gustaba el modo, porque papá no juzgaba y no condenaba. Y él decía, lo importante es que el otro no se sienta condenado, sino que vea en ti una persona. Y mi papá tenía la delicadeza siempre de frente a la otra persona. Otra cosa que yo amaba de mi papá era, cuando iba al conuco, la sorpresa de papá en la naturaleza, padre. Él decía, mira, Mireya, ese racimo de plátano, tú siembra la matica de plátano y mira. Y yo veía a mi papá extasiado. Mi papá la honestidad de mi papá. Honestidad. No, honestidad se dice. No se le pone la mano a lo que no es de ustedes. Padre Silvio, ¿cuántas veces uno mencionaba un nombre o algo? Y mi papá, ¿cómo era que decía él? Otra cosa. Es decir, entendía que si uno mencionaba a alguien era para criticarlo. Sí. Y nuestro papá nos frenaba en seco, pero otro ejemplo de mi papá. Papá nunca se bebió un trago. Sí, nunca compró una cerveza. Nunca compró un cigarrillo. Nunca jugó 25 centavos en ninguna clase de lotería ni de vicio. Y él decía, yo no me bebo un trago, ni juego un centavo, para que si un hijo mío algún día sale vicioso, borracho, jugador, que no diga que es por mí. Bueno, de tal manera que en mi casa nadie nunca entró con una botella de ron, ni con una botella de cerveza. Nadie fue a mi casa con un vaso de alcohol, porque en mi casa eso no se usó. Bueno, en mi casa, aparte de mí que soy sacerdote, hay 5, 2 hembras y 3 varones, casados por la iglesia y todos esos matrimonios celebrados, pero sin alcohol, ¿verdad? En nosotros no existe eso, ¿verdad? No es que seamos mejores, ni mucho menos, pero adquirimos de papá esa conciencia del daño del alcohol y de los juegos, y ninguno caminó por ahí. Pero te quiero decir, en el hogar donde falta María, a nivel concreto, ¿qué tú ves? El desastre total. El desastre, incomprensión, egoísmo, porque cuando yo le decía a usted, Padre Silvio, de mi papá y de mi mamá, que yo me emociono tanto cuando voy a visitar mis hermanos, que yo veo que en la noche
hacen todo el rosario. Ujú. Pero el rosario sí, pero mi mamá y mi papá hicieron siempre del rosario la vida cotidiana, lo que yo le decía. Ok. La oración que comienza después de la oración. Hago el rosario, pero esas palabras, por ejemplo, cuando a mí me dijeron mi papá se murió, mi papá que hacía el rosario todos los días y la corona de la Divina Misericordia, Ujú. pero cuando en la Ave María ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte, Ujú. yo sonrío porque pienso que en ese momento en que mi papá se iba, yo veía a la Virgen que llevaba a mi papá a Jesús. Ok, mire, ya una cosa. Ajá. El otro día haciendo un funeral de una señora que trabajaba, que vivía en los Estados Unidos, que fue una señora santa de rosario diario. Esa mujer rezaba 10 rosarios diarios, iba a la iglesia todos los días, comulgaba diariamente, se confesaba con frecuencia. Y entonces viene una que la conoció a ella y la vio cómo esa mujer se santificó. Y entonces ella, la otra que viene a hablar, no es católica y dice ella, ¿qué aprendí yo de fulana, Gertrudis? Ajá. Aprendí que Jesucristo no es una religión, que lo importante es el amor. No. No me hable disparate, que esa mujer, Beatriz, que usted conoció santamente, pregunte usted dónde se santificó. Se santificó en la iglesia, se santificó rezando el rosario, se santificó comulgando, se santificó escuchando Radio María ya y viendo la voz de María, se santificó en la iglesia, ¿verdad? Mi papá, podemos decir, ¿qué era la grandeza de mi papá? Ah, que amaba mucho, que hacía el bien. No, fue que papá lo santificó Dios Sí. en la iglesia, con los sacramentos sacramentos. y con el amor a la Santísima Virgen María. Es decir, fulano es santo. No, lo importante es el amor. Dios no es una religión, Dios no inventó iglesia, lo importante es... No. Vamos a ver dónde se santifica el otro. Y por eso uno ve a esta gente santa, ¿verdad? Y que tienen hijos buenos, ¿verdad? Es decir, en el hogar donde gente, ¿verdad? Muy religiosa, pero no católica, sin amor a María, los hijos se les van. Cuando no está esa dimensión del amor a la Santísima Virgen María, los hijos no tienen como elemento para crecer en santidad. Es decir, no es que la Santísima Virgen María sea importante, sino es indispensable que sin la Santísima Virgen No María se va a ninguna no nos parte. santificamos y no llegamos a parte. Usted ve gente, ay, que yo soy cristiana y tengo esta batalla con mis hijos, y yo, qué cosa, como una cosa etérea. Oiga usted, ame a la Santísima Virgen María para que en su casa haya orden en sus hijos, haya orden en la familia. Y si seguimos por ahí ya se nos acabó el tiempo. ¿Hasta dónde llegaríamos? Bueno, en definitiva, quiero decirle algo. Los que vayan a poner mensajes por la muerte de mi papá, no me hablen de dolor, no me hablen de pérdida, no me hablen de ese sentimiento, esa cosa. Estamos felices y contentos, ¿verdad? Muy Quien felices. fue mi papá y un hombre que tenemos la plena certeza que está en el cielo. Bien, llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Bueno, y hoy hablamos de cosas familiares y personales, de nuestro papá. De nuestro Pero papá. le digo una cosa, Ajá. por lo que yo vi lo que dice la gente, yo pienso que valió la pena. Dios Padre eterno y misericordioso, al darte gracias, nos ofrecemos a ti por intercesión de la Santísima Virgen María. Te pedimos tus bendiciones abundantes y que la impartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con la voz de María, que es su mejor compañía. Pasen buenas noches. Gracias, Mireya. Gracias a usted, Padre Silvio. Buenas noches a todos.